buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar junto a ustedes en este domingo 10 de diciembre, segundo domingo de Adviento. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Delante de Dios vamos a pedir perdón, porque muchas veces no confiamos en el triunfo de la ternura. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos falta fe para seguir tus caminos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a construir un mundo de justicia, de verdad y de vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura nos presenta el anuncio gozoso del profeta. El Señor ha perdonado a su pueblo. Del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios. Aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia
vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. San Pedro nos exhorta a tener una conducta santa y piadosa para esperar la venida del Señor. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito. Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Juan Bautista, el mensajero de Dios, pide conversión para que sean perdonados los pecados. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino, voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: ya viene detrás de mí a uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Te alabamos, sí, Señor. Y bueno, estamos en este segundo domingo de Adviento en que comenzamos con el Evangelio del año. O sea, este es el comienzo del año litúrgico y entonces durante todo este año
vamos a leer principalmente el Evangelio de Marcos, como una pedagogía, ¿no?, de ir pasando de año a año a un Evangelio. Y por supuesto escuchamos este Evangelio de Marcos, que en el comienzo empieza, este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así empieza el Evangelio. Y termina, se podría decir, la conclusión es cuando al pie de la cruz el centurión confirma eso. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces comienza con Jesucristo, Hijo de Dios. Esta es la buena noticia, y medio que termina en la muerte de Jesús el reconocimiento del centurión romano. Este era el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Primero porque la buena noticia es Jesús. La buena noticia para todos nosotros es Jesús, en que inaugura el reino de los cielos. Segundo, que este Evangelio, como sabemos ahora, es el más primitivo, es el primero que se escribió, que posiblemente, muy posiblemente, se escribió en Roma, justamente con la persecución. Estamos hablando aproximadamente el año 65, aproximadamente del año 65 al 70. ¿Por qué? Porque en ningún momento menciona la destrucción del templo, que fue en el año 70, la destrucción de todo Jerusalén, cuando Israel se rebela contra el Imperio Romano. El Imperio Romano rodea Jerusalén, lo destruye totalmente, y entonces los demás evangelios son posteriores. Este era el primero. Por eso tiene una estructura más, yo diría, rústica, parca en el modo de escribir, no tan descriptiva. Por supuesto, no tiene la infancia de Jesús. Empieza con Juan el Bautista. Y por eso nosotros ahora, en el tiempo de Adviento, lo que está por venir, que es en realidad la Navidad, sin embargo el Evangelio empieza con Juan. ¿Por qué? Porque pone los personajes que anteceden al Mesías. Acuérdense que la gran promesa que nace de la Virgen María es el Mesías. Y por eso cita a los profetas en el comienzo, que comienza como citando al profeta Isaías, pero en realidad la primera frase es del profeta Malaquías, que también anuncia la venida del Mesías. Y el profeta Isaías también. Pero escuchamos al profeta Isaías que dice: preparen el camino, consuelen a mi pueblo, porque ya va a venir, dice el profeta Isaías, el Salvador, el anunciado, el que va a pastorear a mi pueblo, el que tomará las ovejas como un rebaño, las va a cuidar, las va a proteger, las va a acompañar. Pero claro, este comienzo del Evangelio de Marcos, que como les digo, tal vez fue escrito para los cristianos de Roma, que eran, por lo mismo, como era el centro del imperio, una mezcla entre paganos, entre distintos países que se juntaban ahí, y que por ser cristianos eran, se podría decir, como una secta peligrosa. Por eso el Imperio Romano los empieza a perseguir, tiene que hacer la catacumba y demás, y por eso este Evangelio lo que trata de ser y de hacer es la esperanza. Que el Mesías está, que el Mesías es Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso empieza así y termina así, el Evangelio. Pero bueno, más allá de eso, este Evangelio, uno dice, ¿por qué nos trae la esperanza? Porque viene a hablar directamente del Mesías, del Señor. Y como es el Mesías, tiene que tener un antecesor, que es Juan el Bautista. Y por eso estos domingos vamos a ver a Juan el Bautista. Y uno dice, pero la Navidad es de María, ¿no es cierto?, que nació en Belén. Bueno, pedagógicamente primero vamos a ver Juan Bautista, que viene el Mesías, y después va a ser María directamente, que justamente está en el Evangelio de Lucas. Pero este Evangelio, hace mucho tiempo atrás, sobre todo antes del Concilio Vaticano II, no era muy
valorado porque es muy primitivo, se puede decir, muy rústico, como les digo, pero con la revisión histórica se vio que el primer evangelio escrito es Marcos. Del 65 al 70 se estima, los otros son posteriores, del 70 en adelante, del 80, del 85, 90. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente Mateo y Lucas ya tenían en la mano a este evangelio. Y por eso de este evangelio escriben para sus realidades, lo alargan un poco más. Por eso también este es más breve. Este es el más breve de los 3 evangelios sinópticos, ¿no? Pero yo digo, tiene la raíz de muchas cosas y de la imagen del Mesías y de Jesús es justamente este evangelio. ¿Y qué es lo que hace así estructuralmente? Primero, el evangelio de Marcos quiere romper la imagen que tenían de Mesías. Claro, el Mesías triunfante, político, no es así. Es un Mesías desconcertante. No era el que esperaban con poder y con grandeza y que iba a reinar. No. Y después, sin embargo, hace signos del reino como los milagros, pero un poco desconcierta. Tanto a los discípulos como a los apóstoles desconcierta. Y después, el Evangelio de Marcos va a presentar el reino de los cielos, o sea, el proyecto de Jesús, que por supuesto termina en conflicto con la muerte y la resurrección de Jesús. Aunque la resurrección en el Evangelio de Marcos es bastante parca, no obstante parece que le pusieron un apéndice final en el último capítulo, le pusieron algunos versículos que se nota que son posteriores, para no dejar tan truncado el tema de la resurrección. Y entonces medio lo aclaran, se nota que un poco después. Pero en este tiempo entonces, Marcos lo que nos centra es la esperanza en el Mesías. Mesías que nosotros ya sabemos, lo dijimos la vez pasada, ya nació, murió y resucitó. Y entonces, ¿qué es? ¿Cuál es nuestra esperanza? En el reino de los cielos. Y en especial, ¿qué? En el triunfo de la ternura. Los relatos que no están en el Evangelio de Marcos, sino en Lucas, y de la infancia de Jesús, nos relatan cómo, a pesar de todas las adversidades, el Mesías nace. A pesar de que lo quieren matar, apenas nace, a pesar de que tienen que ir de Nazaret a Belén, bueno, todo eso, toda esa lucha es para que nazca Jesús, es para que nazca Dios con nosotros. ¿Y a qué nos lleva? Al triunfo de la ternura. ¿Por qué? Porque es el triunfo del reino de los cielos que comienza con Jesús, pero que 2024 años después nosotros queremos seguir teniendo esperanza en ese reino, en esa plenitud de vida, en medio de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en una realidad de cambio epocal, como todos los cambios epocales, desgraciadamente, como fue el cambio epocal del momento de la revolución industrial. También ahora, que diríamos, sería como la revolución tecnológica, le podríamos así llamar. La hipercomunicación, la influencia mundial, y por supuesto, como fue la otra revolución industrial, terminó en la Primera y Segunda Guerra Mundial, resulta que ahora no estamos exentos de las guerras que se quieren encender en distintos lugares porque los poderes mundiales se acomodan. Pero una vez más tenemos que reaccionar y ver que no solo guerras y malas noticias hay. La buena noticia del reino, de la justicia y la verdad, en medio de pueblos con conflictos políticos, sociales, golpes de Estado, posibilidades de
justamente de violencia, de sangre, en medio de eso también tenemos que seguir creyendo en el triunfo de la ternura. Y también tenemos que seguir preparándonos para ese triunfo. Hoy estábamos planeando con anticipación la Navidad y cómo tenemos que preparar, yo les decía, los pesebres vivientes. ¿Por qué? Porque son una herramienta para profundizar más el sentido de la Navidad. Sentido de la Navidad que tenemos que reconocer que está como en el cambio vocal súper negociado, digamos, comercializado. Parece que la Navidad es un montón de comercio, de consumo, de ventas, como que la Navidad es solo eso, y entonces a los muy pobres no les llega la Navidad, ¿no? Pero sabemos que es al revés, porque sabemos que la Navidad, el triunfo del Mesías, fue una pobreza muy, muy fuerte. Y sabemos que el camino de Nazaret a Belén fue muy duro y que el nacimiento entre animales lo demuestra, cómo el Dios con nosotros quiso hacerse presente en esta tierra, pero no sin dolor y no sin persecución. Ciertamente que nosotros no terminamos de comprender cómo, si son las cosas de Dios, del Creador del universo, de todo lo que nos creó, cómo no terminamos de aprender de que la paz, la justicia, la verdad, es el camino para la verdadera vida, es el camino para la verdadera felicidad. Pero una y otra vez nos tiene que crecer la ternura. Tenemos que tratar de hacer lo más posible en nuestra familia, en nuestro barrio, ese triunfo de la ternura, ese revivir la pobreza del pesebre de Belén, pero con una calidez humana, por encima de todos los dolores, por encima de todas las heridas. Nosotros especialmente tenemos por la zona la herida de la migración. Cuánta gente me pide, jóvenes, bendígame Padre porque me voy. Y uno no sabe si va a vivir o va a morir en el camino, si va a poder, pero bueno, están cargados de esperanza. ¿Y por qué? Por la injusticia del mundo que no nos deja vivir en su pueblo, que no les da trabajo, que no les da posibilidad de futuro. Y por eso millones de personas, tanto en América como en África, como en otros lugares, emigran como José y María, emigran para mantener la vida, para que triunfe la vida, para que triunfe la ternura. Entonces, a pesar del mundo en que estamos, una y otra vez tenemos que alimentar esa esperanza, alimentar esa ternura. ¿Y cómo? Lo que está al alcance de nuestras manos, siendo solidarios, visitando a los parientes o a los no parientes o a los vecinos o a los enfermos o a los presos. Es hora de que justamente vivamos y construyamos ese reino de la ternura. Por eso vamos a pedirle a Jesús y la Virgen vivir plenamente este camino hacia el triunfo de la ternura. Escucha, Padre, nuestra súplica. Escucha, Padre, nuestra súplica. Por la Iglesia y sus ministros, para que como Juan Bautista preparen los caminos y enderecen los senderos del Señor. Allí donde apenas ha llegado el anuncio de su venida, oremos. Escucha, Padre, nuestras súplicas. Por los que trabajan por la paz, la justicia y la libertad, para que descubran en su labor el proyecto de salvación de Dios revelado en Jesucristo, oremos.
Escucha, Padre, nuestras súplicas. Por los enfermos y todos los que sufren, para que puedan experimentar en su vida la salud y el consuelo que viene de la misericordia de Dios hecho hombre, oremos. Escucha, Padre, nuestras súplicas. Por nosotros, para que la venida de Cristo nos libere de toda esclavitud y por la gracia divina experimentemos el gozo de acontecimientos, pues Él nos bautizará con Espíritu Santo, oremos. Escucha, Padre, nuestras súplicas. Escucha, Padre, nuestras súplicas para que sepamos perseverar en la esperanza. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y que puesto que no tenemos merecimiento en que apoyarnos, socórrenos por tu auxilio benevolente, y que perseveremos en este camino de la esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él se mostró misericordioso por los pequeños y los pobres, naciendo en Belén de la Virgen María. Él se hizo cercano a todos y a todas. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te aclamamos diciendo sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, Digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor Dios, que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos deseando nuestra paz. Que tengan paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nació en Belén. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Saciados por el alimento que nutre nuestro corazón, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñen a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las cosas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias a Dios.